Buenas noches, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Yo le invito, por favor, abra su Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 40, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, como ya sabemos, todos los martes estoy dando enseñanzas, compartiendo algunos temas relacionados a la oración. Algo que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta y consideración. Nosotros como cristianos, nuestra vida siempre tiene que ser una vida constante en oración. Si un cristiano que no ora, un cristiano que no busca la presencia de Dios, déjeme decirle que está propenso a que fácilmente pueda ceder a cualquier tentación o fuente de tentación que el enemigo le presente. Por eso que Jesucristo dijo: orad para que no entréis en tentación. A la verdad os digo, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Y qué bueno de que Dios haya puesto en mi corazón, hermano, que todos los miércoles siempre le esté hablando, los martes, siempre le esté compartiendo, enseñando temas relacionados a la búsqueda de Dios, al clamor, a la perseverancia y constancia en comunión con Dios. Entonces he tomado en consideración este único versículo, que por cierto fue escrito todo el Salmo 40 por David. Y David, hermano, empieza con estas palabras: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Hoy el tema que le voy a estar compartiendo, precisamente lo he titulado así: pacientemente esperé a Dios. Este salmo fue escrito, hermano, por el rey David alrededor o aproximadamente en el siglo X, unos 1000 años antes de Cristo, en el contexto antiguo de Israel. Hermano, David, siendo rey, él, hermano, vivió en una cultura donde la supervivencia dependía de guerras, persecuciones y constantes amenazas. Así era durante el reinado de David. Él constantemente luchaba, constantemente tenía guerras, batallas, ya que sus adversarios, los que siempre venían, hermano, a querer atacar o a hacerle la guerra o a pelear, eran los filisteos. Y en ese tiempo, hermano, la lucha era cuerpo a cuerpo. Así que a David le tocó vivir, ¿no?, en un tiempo donde la supervivencia, recalco, dependía de guerras, persecuciones y constantes amenazas. Ahora, en muchos momentos de su vida, David, por ejemplo, hubo un tiempo donde él se escapaba, estaba huyendo de Saúl. Tuvo que aprender ante esas circunstancias o situaciones, tenía que él aprender a depender absolutamente y esperar en Dios. Si bien es cierto, ahora nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha ahora es, hermano, contra gobernadores, contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Así que en el tiempo de David, en esa época, esperar, hermano, no era pasivo, sino era un acto de fe activa. La gente en aquel entonces entendía que Dios intervenía en el tiempo correcto, no en el tiempo inmediato. Por eso que él escribe acá Salmos, donde él mismo expresa la manera o la actitud cómo él debería de esperar en Dios. Por eso que la palabra de Dios dice acá: pacientemente esperé a Jehová. Amén, hermanos. Mire, la palabra esperé, vamos a tratar, hermanos, de desglosar este versículo. La palabra esperé implica confianza activa y, bendito sea el nombre del Señor, le decía, implica confianza activa y fe, no resignación. Por eso que cuando usted lee este libro, dice, pacientemente esperé. Esa palabra esperar implica, ¿sabe qué cosa, hermano? Una confianza activa, no una resignación, no. Eso habla de fe. Acá David está declarando, yo voy a esperar en Jehová, voy a esperar, pero ¿cuál era la actitud? ¿De qué manera él tenía que esperar? Pacientemente. Amén, hermanos. Acá cuando se habla de pacientemente, se sugiere perseverancia en medio de la dificultad. Acá también nos enseña que la fe verdadera sabe esperar sin abandonar. Entonces, este versículo nos da una enseñanza con profundidad, algo que a nosotros nos falta mucho. A veces queremos que Dios solucione nuestros problemas, como alguien dijo, ¿no? Como arte de magia. Pero no es así. No es como usted quiere. No es como usted piensa, hermano. No es como muchas veces nosotros pensamos. A veces Dios permite situaciones, Dios permite circunstancias, que eso debe ameritarnos, hermano, a seguir pidiendo, a seguir perseverando y esperar que Dios actúe en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Porque si usted no espera a Dios con paciencia, la impaciencia, hermano, lo puede llevar a que usted se salga de los propósitos, de los proyectos y de los planes de Dios para con su vida. Hay que esperar en Dios, en medio de la circunstancia, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Hay que esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Hay que esperar en Dios o no? Por eso la palabra esperé implica confianza activa. ¿Por qué esperó David a Dios? Porque él confiaba en Dios, hermano. Él no confiaba en sus propias fuerzas. Porque David sabía perfectamente que quien había vencido al gigante Goliat no era él. Era Dios mismo usando su vida. David nada más, hermano, fue un instrumento. Imagínense un gigante de más de 3 metros, creo, hermano, con un jovencito de 17 años. No tiene lógica. Así que no fue David quien venció a David, fue Dios. Fue Dios, hermano, usando la vida de David. Como que también en estos tiempos, Dios puede usar su vida. Dios puede usar su vida. Y si usted está siendo usado por Dios, Dios lo puede seguir usando aún más, con mayor poder, con mayor unción, con mayor sabiduría, con mayor conocimiento de la palabra de Dios. Dios lo puede usar a usted, pero es muy importante que tenemos que esperar
el tiempo de Él, no el tiempo de usted. La Biblia dice, hermano, que los caminos del hombre no son los caminos de Dios, ni los pensamientos de Dios son los pensamientos de Dios. David decía, yo voy a esperar a Dios. A mí nadie me va a hacer declinar de mi fe. Yo tengo que esperar en Dios. Amén, hermano. No es esperar sin hacer nada. Acá no se trata, bueno, yo voy a esperar, así que me voy a cruzar de brazos. De ninguna manera. Hermano, esperar en Dios implica que uno tiene que seguir creyendo, aunque no veamos respuesta. Hay que seguir clamando. Y a veces, hermano, Dios va a permitir, e incluso Él se va a demorar en darnos una respuesta. ¿Sabe por qué o para qué? Para probar nuestra paciencia, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra constancia, para probar nuestra fe, para probar nuestra lealtad. ¿Para probar qué cosa, hermano? Nuestra paciencia. A veces nosotros nos impacientamos. Ahora, esa paciencia tenemos que aplicarlo en todas las etapas de nuestra vida, como creo que le estaba diciendo hace unos días pasados. Sobre todo, hermano, de acuerdo al contexto o a este texto, ¿sabe qué? Esa paciencia tenemos que aplicarlo en esperar en Dios, en esperar una respuesta en el tiempo de Dios. Así que no depende, hermano, del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que esperar a Dios, hermano. Mire, hoy en día muchas personas vuelven atrás, retroceden y están hoy en día, hermano, en una condición paupérrima porque dejaron el camino del Señor, porque algunos se impacientaron, algunos dicen, no, Jesús no viene. Yo tengo 20 años en el camino del Señor y no viene. Y el diablo comienza a bombardear su mente y le dice, claro que no viene, ese hermano te ha engañado, ese pastor te ha engañado, eso es una mentira. Por eso que cuán importante es leer la Biblia. La palabra de Dios dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Dice o no dice la Biblia que la venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche? Entonces, esa paciencia, así como David lo tenía para esperar en Dios y obtener una respuesta de parte de Él, también nosotros tenemos que tener paciencia para esperar ¿a quién, hermanos amados? A nuestro Señor Jesucristo. Algunos se aburren. Algunos dicen, estoy perdiendo mi tiempo. Mejor me voy a una fiesta. Mejor me voy a la fiesta de mi santo patrón o de mi santa patrona. Todavía estoy joven, me voy a divertir. Cuidado. Cuidado, dijo el Señor. No vaya a ser que venga su Señor y los haya así. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago. Santiago, vamos a ver, hermanitos. Santiago, gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Apague su micro, por favor. Santiago. Vamos a ver. ¿Dónde está, hermano, esta palabra? Santiago, el capítulo 5. Amén. Capítulo 5 de Santiago, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mire cómo Santiago, con la sabiduría que Dios le había dado, él da una ilustración a la iglesia. Y los que en esta parte conocen de lo que es la agricultura, sabe, hermano, que la palabra no miente. Y nos aclara acá claramente, mire cómo él
les ilustra o nos ilustra a nosotros. Una vez más voy a leer. Por tanto, hermanos, tened qué cosa, paciencia, hasta la venida del Señor. Mirad. Mire el ejemplo que pone, la ilustración. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Cuando dice aguardando, quiere decir esperando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, que dice, se acerca. Entonces, la paciencia es muy importante. Es muy importante. Así que no se impaciente, pues, hermano. No diga, Pastor Emilio, ¿vendrá Jesús? ¿Vendrá Jesús? Va a venir. Sí, pastor, pero yo tengo ya 15 años, ya quiero irme con el Señor. Tenga paciencia. Lo que usted tiene que hacer es consagrarse más, buscar más de Él, renunciar a las cosas del mundo, renunciar al pecado, renunciar, hermano, a la mundanalidad, renunciar a los pecados ocultos, porque de que Cristo viene, hermano, viene. ¿Y quién cree que son los que se van a quedar? Los que no tienen paciencia. Los que de repente perdieron la paciencia, se quedaron. No, Pastor Emilio, ya eso de que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene, está cerca, ya eso lo viene contando desde el tiempo de mi tatarabuelo, que se lo contó a mi bisabuelo. Y mi bisabuelo se lo contó al abuelo y mi abuelo se lo contó a mi papá. Mire, cuántos años han pasado y no viene. Hermano, yo le digo una cosa, si Cristo no viene de aquí a 10 años, aunque lo dudo, hermano, vamos a suponer, si Él no viene dentro de 10 años, ¿qué? ¿Usted va a perder la paciencia? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Va a perder la paciencia, hermanos? De ninguna manera. Al Señor hay que esperarlo, repito, con paciencia. Él va a venir. Bendito sea el nombre del Señor. Él, de todas maneras, hermano, si Él lo ha dicho que va a venir, va a venir. Por eso que acá Santiago dice claramente, miren, Él lo enseña acá claramente. Mirad cómo el labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra. Hermanos, hay frutos que no dan de la noche a la mañana. Hoy en día, pues no, hay ya injertos, pero yo recuerdo, por ejemplo, yo soy de una zona, de un puerto llamado Culebras, y Culebra tiene su valle. Y en uno de esos valles que se llama Molino, ahí, hermano, habían haciendas, plantas de mangos. Uno de los mejores mangos, hermano, de Guarmén, acá en Perú. Yo conozco esa zona, hermano. He caminado por ahí cuando estaba pequeño y adolescente, porque mi madre siempre ha trabajado por esa zona vendiendo pescado. Y yo recuerdo, hermano, habían cientos de plantas de mango. Y yo era una persona o un niño o un adolescente muy preguntón. Yo le preguntaba a ellos, ¿y cuánto tiempo demora para que crezca ese árbol y dé fruto? Algunos me decían, depende. Hay árboles que a veces tienen que pasar 10 años, otros 12 años, otros 15 años. Imagínense, hermano, estar todos los años esperando la lluvia temprana y tardía para sembrar, para regarla. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y ese labrador, dijo acá Santiago, miren, dice, ¿cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra? Aguardando, dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vayamos a lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Vea lo que dice acá. Vamos a ver, hermanos. Versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así, 2 de Pedro 3, 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca o ninguno perezca, sino que todo procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermano, el ladrón te sorprende. El ladrón cuando ataca de noche o va a minar tu casa o robar, no te avisa. ¿O acaso el ladrón te dice, Heidi, Nancy, esta noche voy a robar? A las 12 de la noche te voy a robar. ¿Usted qué hace, hermano? Está que lo espera con un palo para que le dé en la cabeza. Ese no sería ladrón. Amén. No, hermano, el ladrón no te avisa. No te dice cuándo va a robar, no te dice cuándo te va a sorprender. El ladrón, hermano, nos sorprende. De repente te haya dormido, cuando tú te levantas, ¿dónde está mi televisor? ¿Dónde está mi licuadora? Uy, se lo robaron. ¿Qué pasó? Porque te quedaste dormido o dormida. Así es el ladrón. Y acá Pedro hace una comparación y dice claramente, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, mis hermanos amados en Cristo Jesús. Aleluya. Maravilloso Cristo. Así que, hermanos, vayamos a lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36 al 39. Dice así la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 10, del versículo 36 al 39. Dice, porque os es necesaria, dice, la paciencia. Escuche esto, hermano. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Yo también podría decirle, hermano, tenga paciencia, un poquito. En cualquier momento viene Cristo, un poquito, hermano, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. De que viene Cristo, hermano, va a venir, pero no pierda la paciencia. Siga usted haciendo la voluntad de Dios. Sigamos guardándonos, sigamos perseverando, sigamos consagrándonos, sigamos cada día, hermano, santificándonos, sigamos velando. Tenemos que ser vigilantes. Esperemos a Dios con paciencia. Hay que esperar al Señor. Dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. No, hermanos. No pierdan la paciencia. Hay muchos que dicen, ¿no? Me voy a tirar una canita al aire. Voy a una fiesta y luego regreso, le pido perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Y todavía algunos dicen, no, porque la Biblia dice, hijitos míos, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Hasta saca la Biblia. Cuidado.
Cuidado, no debemos de tentar a Dios. Hermano, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hace unos días atrás, no sé en qué país fue, que no me toca juzgar, hermanos, pero lamentablemente cuando un cristiano pierde la paciencia, pierde también el temor de Dios. Y un pastor, hermano, cayó en adulterio con una jovencita. Esto dio la vuelta al mundo. No sé en qué país fue exactamente, si alguno se ha enterado de esta noticia. Hermano, se fue con una jovencita y en pleno acto sexual le dio un paro cardíaco. Yo le pregunto, ¿a dónde cree que está ese hombre hoy día? Si es que no se ha arrepentido, si fue una muerte instantánea, ¿a dónde cree? Por eso no debemos de tentar a Dios. Acá no se trata, ya me estoy quedando viejo, mira, todo el tiempo en el culto, todo el tiempo alabando a Dios, perdiendo el tiempo escuchando al pastor Emilio. Cuidado, cuidado, hermano. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra para su carne, ¿qué va a cegar? Corrupción. Mas si siembra para el espíritu, ¿qué va a cosechar? ¿Qué va a cegar? Vida eterna. Así es, hermano. Por eso que David decía, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Pero acá David lo relaciona en cuanto a la oración. Que por cierto, hay que esperar una respuesta de Dios en el tiempo de Él. No en el tiempo de usted. Hermano, las respuestas de Dios muchas veces son inmediatas. Son inmediatas. Y Dios nos va a socorrer. Dios nos va a ayudar. No hay duda, hermanos. No hay duda. Bendito sea el nombre del Señor, pero cuando Él lo quiere. Por eso que vamos a regresar nuevamente al libro de los Salmos capítulo 40, donde estoy tratando, hermano, de explicarle acá y desglosando este versículo. Y por cierto, ¿no? El término que usa acá David, Salmos 41, donde él dice de la paciencia. Amén, hermanos. Eso habla de perseverancia en medio de la dificultad. Esa paciencia, les estaba dando un ejemplo que también tenemos que aplicarlo en cuanto a la espera del Señor. Pero acá, de acuerdo al texto, acá David está hablando de una paciencia en cuanto a una respuesta de parte de Dios, en cuanto a una ayuda de parte de Dios. David esperó. Amén, hermano. David esperó, pero David era un hombre de fe. Dice acá, pacientemente esperé a Jehová, y que dice, y se inclinó a mí. Dice, Dios se inclinó a mí. No se trata que Dios le estaba dando o estaba dando reverencia a David, no. Cuando se habla de inclinar, acá nos muestra, hermano, una imagen de un Dios cercano que se agacha para escuchar. Cuando dice se inclinó, ¿me están entendiendo? Amén, hermano. Es que Dios prestó oído a la oración de David. Se inclinó para escucharme. La Biblia dice, hermano, clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Amén, hermano. Dios no es sordo. Dios no es sordo, hermano. Él inclina su oído para escuchar. Por eso que David dice acá, y se inclinó a mí. Ahora, ¿por qué David dice, se inclinó a mí? Acá no se trata, hermano, que solamente David fue oído por Dios o Dios se inclinó a David solamente. No. Dios no hace excepción de personas. Sino que acá está hablando de que David era un hombre, hermano, que buscaba la presencia de Dios de una manera personal. Y todo aquel
que ora a Dios de una manera personal, hermano, Dios se va a inclinar para oír nuestro clamor. Es bueno orar congregacionalmente. Es bueno orar. Por ejemplo, nosotros en la madrugada estamos orando de una manera congregacional. Eso es bueno. Pero también es bueno que cada uno busque la presencia de Dios de una manera particular para que Dios se incline, hermano, y preste oído a nuestra oración. Acá, hermano, cuando dice se inclinó a mí, está reflejando el amor personal de Dios. Amén, hermanos. El amor personal de Dios. Dios no es indiferente. Él presta atención. Hermanos, Dios no es como el hombre. Cuando alguien se humilla, cuando alguien no es dependiente de sí mismo, sino dependiente de Dios, Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar. Por eso que la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, que en muchos pasajes de la Biblia, David declara victoria. David dice, no, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Amén, hermano. Él es mi luz, Él es mi salvación. Entonces, él tenía esa plena confianza, esa seguridad de que cuando él oía, cuando él clamaba a Dios, Dios lo oía. Mira lo que dice, pero es muy importante la perseverancia. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 50. Vamos a ver lo que dice el Salmos capítulo 50. Vamos a ver. Dice acá, este es un versículo muy bonito, gloria a Dios. Creo que es el Salmos 55, hermanito. Discúlpeme que me estoy acordando de unos versículos. Estos versículos no los tengo apuntado acá, pero me estoy acordando. Mira lo que dice 55, 16. Salmos capítulo 55, versículo 16. Acá David, hermano, declara una fe absoluta. Él no dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová tal vez Él me pueda salvar. No, Él está orando y está declarando ya una victoria. Está declarando fe. Note lo que dice, en cuanto a mí. O sea, David toma una decisión personal. En cuanto a mí, yo no sé si usted piensa lo mismo que yo no sé si usted, Nancy o Heidi, como se llame, Rosa o Fran o Meli, yo no sé si usted tiene este criterio de David. Amén. Pero en cuanto a mí, yo también puedo decir lo mismo, yo no sé ustedes, pero en cuanto a mí, mi pensamiento mío, sé que cuando yo voy a clamar a Dios, Él me va a salvar. Amén, hermano. Eso se llama fe. David era un hombre de fe. Por eso que él declara, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Acá habla de una oración perseverante. Tarde y mañana y a mediodía. Hermano, ¿cómo usted va a querer que Dios actúe o proceda inmediatamente si usted no es perseverante? Si usted ora una vez al mes. Hermano, ¿estás orando? Hermana, ¿estás orando? No, el pastor Emilio está orando por mí. ¿Y qué? ¿Usted no está orando? No. ¿Para qué si ya están orando por mí? Hermano, ¿quién le ha dicho a usted? ¿Qué espíritu le ha engañado a usted? Que el hecho de que el pastor ore por usted, o un hermano ore por usted, o la iglesia ore por usted, que usted en su casa se va a estar rascando el ombligo o la oreja. No. Usted tiene que tener este pensamiento como David. En cuanto a mí, yo voy a clamar. Yo voy a clamar y voy a clamar
tanto en la mañana, a mediodía y en la noche. Habla, hermano, de una perseverancia en cuanto a la oración, en cuanto a una búsqueda. Y Él dice, Él me va a salvar. Él me va a salvar. Pero a veces, hermano, no vaya a pensar de que esas oraciones que David le expresaba a Dios eran respondidas inmediatamente. No, hermanos. Él esperaba con paciencia. Esperaba con paciencia. Amén, hermanos. Él esperaba con paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, es muy importante que nosotros sepamos esperar en Dios. Amén. Tenemos que esperar ¿en quién, hermano? En Dios. Porque en Él está nuestra confianza. En Él absolutamente, hermano, está nuestra fuerza. En Él absolutamente está nuestra respuesta. En Él absolutamente, hermano, está la victoria. En Él absolutamente está el poder. En Él absolutamente, hermano, está la luz, la salvación. Él es nuestro escudo, pero hay que saber esperar. Hay que saber esperar. ¿Usted qué cree, hermano, que cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, que Dios se lo dio al siguiente mes? ¿Se lo dio al año? No. Pasaron años. Pero durante esos años, Abraham le siguió creyendo a Dios, pero supo esperar. Y esos años, Abraham se mostró muy obediente. ¿Qué cree que cuando Dios le reveló a José esos sueños, hermano, que un día Dios le iba a exaltar? Porque Dios le reveló esos sueños a José. Y usted sabe la historia. ¿Qué cree? Que Dios cumplió esos sueños de la noche a la mañana. Pasaron años. Pasaron años, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso hay que esperar en Dios. Usted siga orando, usted siga clamando, siga perseverando, porque de que Dios clama, de que Dios oye nuestro clamor, sí oye. Él no es sordo, hermanos. Él no es sordo. Dice, y oyó mi clamor. ¿Qué dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos, hermano, a regresar al Salmos 40, que dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Clamor, hermanos, implica una oración profunda, una oración intensa. No vaya a pensar, hermano, que una oración es igual que un clamor. No. Hay varios tipos de oraciones. Oraciones de acción de gracias, oración de petición, oraciones rogativas. Amén, hermanos. Oración, hermano, de que muchas veces uno tiene que interceder por un hermano, por una hermana. Pero el clamor habla de pedir ayuda, de pedir socorro, de suplicarle a Dios cuando uno se encuentra en una situación bastante difícil. Es como de repente usted está navegando en un barco y se cae, hermano, al mar y nadie se da cuenta. ¿Qué va a hacer usted, hermano, ahí? Tiene que gritar desesperadamente. Allí, hermano, usted sí, con toda su alma, Señor, ayúdame. Clamar significa pedir ayuda, pedir socorro. Eso es lo que hacía David. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Gloria sea el nombre del Señor. A veces en el clamor, hermano, está la victoria. En el clamor está la fortaleza. Clame a Dios. Está pasando por situaciones, clama a Dios.
¿Usted qué cree, hermano? Que mi hijita, cuando yo la veo en esa situación, gracias a Dios que está bien, gracias a Dios, yo clamo, hermano. Me tiro así, literalmente, hermano, me tiro al piso. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, socórrome o socórreme. Ayúdame. Ese es clamar, hermanos. Ese es clamar. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la fuerza te falten, clama a Dios. Vaya a su micro, hermanita Ketty, por favor. Clame a Dios, hermano. Cuando la fuerza le falten, clame a Dios. Cuando está siendo tentado, clame a Dios. Cuando está siendo perseguido, clame a Dios. Y Dios lo sacará en victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Gloria sea el nombre del Señor. Apague su micro, hermanita Ketty, por favor. Apague su micro. Entonces, esa es la garantía que nosotros tenemos, que Dios va a oír nuestro clamor. Porque acá David dice, ¿no? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Y oyó mi clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Y oyó mi clamor. No dice que Dios de pronto, pasado mañana te va a oír. No, Dios nos oye. Pero la respuesta no depende de nosotros, sino depende de Él. Hermano, escuche. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Dios no se equivoca. Dios llega en el momento preciso, en el momento en que usted menos piensa. Yo le pregunto, ¿acaso, hermano, cuando Jesucristo estaba saliendo de Jericó, se acuerda, ¿no? Estaba saliendo de Jericó. ¿Usted qué cree? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Que justo estaba Bartimeo ahí. Justo estaba Bartimeo, hermano, ahí, junto al camino donde iba a pasar Jesús. Yo le pregunto, hermano, ¿casualidad? ¿Coincidencia? No. En el camino del Señor, hermano, no existe la coincidencia. No existe la suerte, como algunos dicen, hoy, ¿qué suerte? No. En el camino del Señor no existen eso. No existen esas cosas. En el camino del Señor no hay cábalas. El Señor llega en el tiempo perfecto y necesario. Yo tenía, hermano, 34 años. Dios sabía que yo necesitaba una compañera y Dios me la trajo en el tiempo perfecto, en el tiempo donde Dios dijo, no, sí, es necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo de que Emilio necesita una compañera. Entonces, le estaba haciendo esta comparación. Cuando llegó Jesucristo, al salir ya de Jericó, en el momento exacto, hermano, ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo clamó. Apague su micro, por favor, hermanitos. Bartimeo, hermano, clamó. Este es el momento. Pero también Bartimeo nos demuestra su perseverancia. Pastor, ¿cómo que su perseverancia? Porque él tuvo oposición. Y hay algo que usted tiene que entender. Cuando usted decide clamar a Dios, a veces las cosas no van a suceder como usted cree o piensa. A veces va a haber oposiciones. La verdad, hermano. Por eso yo siempre le digo, si usted decide ser un hombre o una mujer que le gusta clamar, no espere, hermano, que el enemigo va a estar contento. No esperemos que el enemigo nos va a aplaudir. ¡Hurra! ¡Qué bueno que están clamando! No, él se va a levantar. Hermanos amados, entienda que la vida cristiana es así. Mientras más usted clama, mientras más usted busque, mientras más usted persevere en el clamor, en la oración, en la santidad, en la consagración,
el enemigo se va a levantar. De hecho que se va a levantar. Yo siempre esto lo digo a quienes, hermano, a los jóvenes, a los ministros y pastores. Porque el diablo sabe de que si usted clama, ¿sabe qué, hermanos? Dios lo va a usar. Dios le va a dar la fortaleza. Dios, hermano, va a permitir que usted vea su gloria. Cuando usted clama, alabado sea el nombre del Señor, usted se está metiendo, ¿sabe a dónde, hermano? Al terreno del enemigo. Y el Espíritu Santo le va a dar discernimiento. El Espíritu Santo, hermano, lo va a guiar a las cosas que usted va a hacer. Eso pasa si usted clama. Y el diablo se va a levantar. Si no es contra usted, es contra su familia. Así es, si no puede con usted, hermano, va a atacar al hijo, va a atacar a la esposa, al esposo, queriéndolo desanimar, queriéndolo desalentar. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso pasó con Jericó, eso pasó ¿con quién? Con Bartimeo. Bartimeo, hermano, empezó a clamar. Este es el momento. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos que le dijeron, cállate, cállate. ¿Se acuerdan, hermanos? Cállate. Pero él no se dejó intimidar. Él no se dejó intimidar. Como que ahí, hermano, también Bartimeo estaba siendo perfeccionado en la paciencia. Pero también él aplicó, ¿qué cosa, hermano? La perseverancia. Y eso no le intimidó. Y él, hermano, empezó a clamar y a gritar más fuerte. ¡Hijo de David! A ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no lo escuchó la primera vez? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo escuchó o no lo escuchó la primera vez? Claro que sí lo escuchó. Pero Bartimeo estaba siendo perfeccionado ¿en qué, hermano? En la paciencia. La oposición, los obstáculos, la barrera, no tiene que ser una razón o causa para que usted pierda la paciencia. Tiene que clamar más. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y lo oyó Jesús. Y con los mismos hermanos que se estaban oponiendo a que él clamara, con él lo mandó llamar. Llámenlo. Dile que yo lo llamo. Amén, hermanos. Y eso pasó. Entonces, eso es muy importante, hermano amado y hermana en Cristo, que nosotros no tenemos por qué perder la paciencia cuando clamemos. David decía, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Clamor implica una oración profunda, urgente y sincera. No es una oración superficial, es un grito del corazón. Es un grito del corazón. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, de la mujer cananea? Comenzó a gritar, Señor, ten misericordia. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y también se opusieron. Señor, nos sigue, bótala, es cananea, bótala, Señor, hasta que nos sigue. Y ella comenzó, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo, no es bueno echar los panes a los perrillos. No es bueno echar los panes de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo, Señor, aún los perros comen debajo de la meja las migajas. Hermano, su perseverancia, su clamor hizo de que esta mujer, ¿sabe qué? Recibiera un milagro. Su fe, su perseverancia. Es muy importante la paciencia.
Yo sé que usted está orando. Hermano, me dirá, pastor, ya vengo orando 1 año, 2 años. ¿Tendrá alguna razón? ¿Tendrá algún motivo? No piense, hermano, de que Dios no ha oído su oración, pero muchas veces Dios, hermano, va a permitir situaciones, circunstancias, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Él va a llegar en el momento preciso. Él va a llegar, hermano, por eso siempre voy a decir, los tiempos de Dios son perfectos. Él no se puede equivocar. Él no se puede equivocar. Cuando David era perseguido, hermano, por Saúl. ¿Cuántos años cree usted, hermano, que Saúl lo persiguió a David? ¿Cuántos años cree usted? Años. David vivía escondido, hermano. David se metía a las cuevas. David tuvo que caminar por el desierto, pero él nunca dejó de clamar. Yo estoy seguro que David le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hermano, Dios escucha oraciones genuinas, no solo palabras. Usted de repente me puede decir, pastor, yo he ayunado 20 días. Usted puede ayunar si gusta, hermano, 100 días. Pero si no clama de corazón, nunca esa oración va a ser llegada a la presencia de Dios. Dios no se va a inclinar su oído para oír. Usted puede orar, hermano, 5 minutos. Basta, hermano. Pero si esos 5 minutos es una oración sincera, con quebranto, con derramamiento del alma, hermano, Dios se va a inclinar y lo va a sacar en victoria. Pero a veces el fariseísmo, la religiosidad y esas actitudes, hermano, de soberbia, así usted, hermano, de repente ore 4, 5, 6 horas. No es el tiempo. Ahora, no estoy diciendo de que no hay que orar extensamente, no estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Pero lo que Dios siempre ve en el hombre o una mujer, un corazón contrito y humillado, el cual, la Biblia lo dice, Dios no va a despreciar. Amén, hermanos, Dios nunca va a despreciar. Ahora bien, entonces, dice la palabra de Dios, y oyó mi clamor. ¿Cuál es el significado general de este versículo? ¿Qué nos enseña este versículo? Hermano, que Dios responde a quienes esperan en Él. Repito, Dios responde a quienes esperan en Él. La espera es parte del proceso espiritual. Es parte del proceso espiritual. La respuesta divina viene después de la perseverancia. Amén, hermano. La respuesta divina viene después de la perseverancia. Entonces, la importancia, hermano, de esta enseñanza que le estoy compartiendo, enseña paciencia en una generación apresurada. ¿Qué más podemos aprender? Que la paciencia fortalece la fe en tiempo de silencio de Dios. ¿Qué más? Nos recuerda que Dios siempre está obrando, aunque no lo veamos. Dios siempre está obrando. Por eso es que nosotros a veces no vamos a entender los proyectos y los planes de Dios. A veces no entendemos, no comprendemos. Pero ahora usted tiene que entender, si usted está clamando, usted es consciente, hermano y hermana amada, si está buscando de Dios, se está guardando, no está practicando el pecado. No estoy diciendo de que no tenga debilidades, lo tiene como yo lo tengo, defectos. Pero una cosa que practiquemos el pecado, esa es otra cosa.
si usted se está esforzando por agradar a Dios, por vivir una vida apartada del pecado, renunciando al mundo, entonces está pasando por situaciones, está pasando por problemas, agárrese de este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, hermano, ayudan para bien. Es que Dios quiere llevarlo a otro nivel. Dios quiere llevarlo, hermano, a que usted tenga otras experiencias. De repente José no entendía esto. José, yo estoy seguro de que él oraba y decía, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo a esta mujer ni la he enamorado, ni la he seducido, ¿por qué? No es posible que yo esté en la cárcel siendo inocente. Pero la Biblia dice, José estaba preso. Pero lo maravilloso, ¿sabe qué cosa? La Biblia dice, pero Dios estaba con José. ¿Qué le parece, hermano? Pero Dios estaba con José. Es que era parte del proceso. Sabemos que a los que aman a Dios, hermanos, dice la Biblia, los que aman a Dios, no a cualquiera, todas las cosas le ayudan para bien. Todo tiene un propósito. Todo tiene un plan, hermano. Todo tiene un porqué. Lo importante es que usted se mantenga fiel, no a la denominación, no al concilio, no, hermano, a la organización, porque hay algunos que son fieles a su denominación, son fieles a su organización y no son fieles al Señor. Lo que Dios nos demanda, fidelidad, entrega, dedicación, renuncia. ¿A quién, hermano? Para servir a Dios, para agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estos son los resultados, hermano, de esperar en Dios. ¿Sabe cuál es los resultados? Que sí o sí va a haber una respuesta divina. Que sí o sí, hermano, Dios escucha y va a actuar en su tiempo. Todo esto, hermano, uno va a poder alcanzar fortaleza espiritual. Otra cosa, la espera. ¿Qué produce la espera? La espera, hermano, forma carácter. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El esperar en Dios forma carácter. ¿Qué más? El esperar en Dios, hermano, nos enseña a depender de Dios. Nos enseña a aprender a confiar más en Él. Y eso va a hacer de que usted madure. Y más adelante usted puede hablar con convicción, con certeza. Y va a compartir un poderoso testimonio. Por eso es importante que los pastores, los predicadores, cuando dan un mensaje, hermano, lo hablen con seguridad, algo que han experimentado ellos. Hoy en día cualquier hermano habla un sermón bien trazado, bien explicado, pero ellos no han experimentado lo que es un quebrantamiento, lo que es un proceso. Amén, hermano, pero cuando hay un hombre de Dios que habla con experiencias, y lo digo para la gloria de Dios, hermano, por lo que vivo, esa palabra traspasa los corazones. Esa palabra llega, hermano. Esa palabra te fortalece. Esa palabra te anima. Esa palabra te restaura. Esa palabra, hermano, va a producir gozo. Va a producir confirmación. Va a producir confianza. Va a producir, hermano, y el Espíritu Santo va a dar testimonio que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que Dios te confirma. Usted dirá en esta noche, pero ¿cómo sabe el pastor Emilio? ¿Cómo sabe que yo necesito esa palabra? ¿Cómo sabe que yo, la verdad, estoy clamando y a veces me desespero? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos conoce. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios nos conoce y Dios nos demanda que tenemos que saber esperar en Dios. Amén, hermanos. Entonces, Dios es soberano. Dios es soberano, hermano, en el tiempo. Él decide cuándo actuar. Esperemos en Dios. No nos salgamos del plan de Dios.
No se apresure como Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl, hermanos? Saúl no esperó, se impacientó, hermanos, porque vio que el pueblo se estaba desertando, se estaban escapando. ¿Qué hizo Saúl? Agarró, pidió leña, hermano, y él ofreció holocausto, se desesperó. Amén, hermano, se desesperó. Y cuando él terminó de ofrecer el holocausto, apareció Samuel. Y Samuel le dijo: locamente has actuado. Si yo te dije, no, es que vi esto, mira que la gente se desertaba y por eso que yo ofrecí holocausto. No hay excusa. Tú no deberías haberlo hecho, te faltó la paciencia. En vano has hecho ese holocausto. Dios no te ha recibido ese holocausto. Por eso que Dios cortó, hermano, su reinado. Y parece que él no aprendió la lección. Más adelante Dios le ordenó que matara a todos los amalecitas y no hizo caso. Ahí sí Dios, hermano, lo desechó. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. No nos desesperemos. Hay que saber esperar en Dios. Hermano, Dios es soberano en el tiempo. Él decide cuándo actuar. No le digas: Señor, ya pues, Señor, te estoy pidiendo ya como 4 años, 5 años. Los tiempos de Dios son perfectos. Deje que Dios actúe. Deje que Dios haga la obra. Amén, hermanos. No se desespere. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, Dios es personal. Se inclina a escuchar. La fe incluye paciencia y perseverancia. La oración eficaz nace de un corazón sincero. Amén, hermanitos. La oración eficaz nace de un corazón sincero. Yo le voy a dar unos consejos para que usted lo aplique o para que todos nosotros lo apliquemos. Algo práctico, hermanos, en cuanto al tema. No debemos de abandonar la oración. No lo hagamos, hermano. Cuando Dios guarda silencio, cuando usted ve que de repente, acá no pasa nada, no abandone la oración. No le haga caso al enemigo, porque el enemigo te va a bombardear. Mire, ¿cuánto tiempo vienes orando? Dios no te escucha. No haga eso. No le haga caso cuando vienen esos pensamientos. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Usted dígale: tengo que seguir orando. Tengo que seguir orando porque Dios cumplirá su propósito en mí. Esto tenemos que aplicar, hermano. No abandonemos la oración cuando Dios guarda silencio. Hay que mantenernos firmes en la fe. Aunque no veamos resultados inmediatos, aunque no veamos, hermano, hay que mantenernos firmes en la fe. Y otra cosa, aprender a confiar en los tiempos de Dios, no en nuestros tiempos. No en nuestros tiempos. En una ocasión, un hermano me decía: pastor, quiero casarme. Yo vengo orando para que el Señor me dé mi idónea. Yo le digo: ¿estás seguro? ¿Estás orando? ¿Estás orando? ¿Estás orando intensamente? Me dice: no, me dice de vez en cuando. Ah, ya. ¿Y por qué no sigues orando? No, pastor, es que ya le he dicho, ya, y no pasa nada. Ah, ya. Entonces, ¿sabe qué? Tú no estás preparado para que te cases. No estás preparado. ¿Pero por qué, siervo? Yo tengo mi edad. No, acá no se trata de edad. Acá no se trata de edad. Acá no se trata que yo tengo 30, 35 años. Se trata de que hay que saber esperar en Dios. Pero para esperar en Dios se necesita perseverancia,
se necesita fe, se necesita fidelidad. Eso se necesita. Así que aprende esto, aplícalo a tu vida. No abandones el altar, no abandones. Y algún día tú me darás la razón. Dicho y dicho. Supe escuchar el consejo de Dios y él empezó a clamar de verdad. Comenzó a interceder. Recuerdo, hermano, y conozco un testimonio poderoso. Un varón, un hombre, hermano, él siendo policía, es un hermano hoy en día en Cristo. Su esposa le engañó con su vecino. Imagínense, con su vecino. Su esposa se fue, lo abandonó, se fue a otro país. Él entregó su vida a Cristo. Su esposa tuvo otro hijo con su amante. Se fue al país vecino de Chile. Él cuenta su testimonio. Pero él oraba por su esposa. Él oraba, hermano. Oraba. Oraba a Dios. Clamaba a Dios. Él, hermanito amado, clamaba a Dios. Nunca él dejó la guardia. Nunca. Él dejó de orar por su esposa. La amaba a su esposa. Pasó un año. Pasó 2 años. Pasó 3 años, hermano. Seguí orando. Y Dios comenzó a revelarle, hermano. Dios comenzó a revelarle su esposa. Dios tocó su corazón. Ella escuchó la palabra en Chile, hermano. Cuando su esposa escuchó la palabra, ella pidió perdón a Dios. Y un día, él cuenta su testimonio. Este varón pertenece a la misión del Movimiento Misionero Mundial hoy en día. Un día, alguien le toca la puerta a su casa al varón. ¿Quién es? Cuando él abre la puerta, era su esposa. Su esposa agacha la cabeza, él se sorprende, hermano. La ve vestida como una cristiana. Y él le dice, perdóname. Sé que te he fallado. Sé que le fallaba a Dios. Perdóname. Pero para eso, Dios había preparado el corazón de él, hermanos. ¿Y sabe qué? Él la perdonó. Y hoy en día, hermano, los dos sirven a Dios juntos. Es un tremendo testimonio. Sirven a Dios juntos, hermano. Y están trabajando en la obra de Dios. Yo conozco el testimonio por video. A mí me impactó mucho eso. Y eso nos habla mucho de que ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, hermano, ore por su hijo. Si su esposo le fue infiel a usted o la esposa, ore. Ore, hermanos. Y Dios se va a encargar. Dios, hermanos, se va a encargar. No haga nada usted con sus propias fuerzas. No comete el error de abandonar el altar. No. Aunque usted ve que las cosas no están funcionando, no deje el altar. Yo sigo orando por mi hija, hermano. Sigo orando, sigo clamando. Yo confieso, hermano, que Dios levantará a mis 2 hijitas. La va a levantar, hermanos. Porque yo declaro, hermano, que son mujeres de Dios. Ambas, hermanos, tuvieron sus experiencias con el Señor. Pacientemente oré a Jehová, dijo David, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, aprendamos a confiar en los tiempos de Dios, no en los tiempos de usted. Amén. Así que
esperar en Dios no es perder el tiempo, es prepararse para su respuesta. Así como David experimentó la fidelidad de Dios, nosotros también podemos confiar en que Él escuchará nuestro clamor. Dios, hermano, nunca llega tarde. Él llega en el momento perfecto. En el momento perfecto. Y quiero terminar, hermano. Casualidad, coincidencia que Jesucristo llega a la ciudad de Naín. Yo le pregunto, y justo estaban llevando a enterrar al hijo único de una viuda. Les pregunto, hermano, ¿casualidad? ¿Coincidencia? No. No hay casualidades en el camino del Señor. Él llegó en el momento preciso. Llegó el momento preciso. Y lo primero que Jesucristo vio, ¿sabe qué cosa? A una mujer. Una mujer que ya había experimentado años anteriores un dolor. La pérdida de su esposo, porque era viuda, dice la Biblia. Y ahora le tocó experimentar otro dolor. Alguien dijo, cuando una mujer pierde a su esposo, ¿cómo se le llama, hermano? Viuda. Cuando un hombre pierde a su esposa, se le llama viudo. Cuando un hijo pierde a su papá, a su mamá, ¿cómo se le llama? Huérfano. Pero yo le pregunto, cuando los padres pierden a un hijo, no tiene nombre. No tiene nombre, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús vio. La palabra de Dios dice que Jesús, al verla, se compadeció de ella. Hermano, ¿acaso Dios no se compadece de usted? Claro que se compadece. Pero hay que esperar el tiempo de Dios. Él llegará, hermano, y nos dará una respuesta en su tiempo. Dios nunca llega tarde, llega en el momento perfecto. Así que, hermanitos, en esta noche, tal vez usted perdió la paciencia. Tal vez usted, hermano, hasta habrá dudado de Dios. Tal vez usted habrá dicho, Dios no me oye, Dios no me escucha. Yo le tengo noticias, hermano. Dios sí oye. Lo que pasa es que Él quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. Amén, hermanos. Hoy, hermano, yo le pido, por favor, allí donde usted se encuentre, yo quiero orar por usted. Quiero hacer un clamor, hermanos, para que el Señor nos ayude, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Padre. Tú nos enseñas. Oh, Espíritu Santo, toca los corazones. Allí, hermano y hermana, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Tú conoces, Señor. Tú conoces mi angustia. Tú conoces lo que te estoy pidiendo. Si he dejado el altar, si he dejado de orar, perdóname. Perdóname. Si en algún momento no supe esperar en ti, no tuve de paciencia, perdona.